Escuchen a Juancho, según él, que le volteó la tortilla al doctor. Incluso el doctor estaba así como que, oye, ¿qué onda, no? No, supuestamente es estudiado, académico, y me viene a decir que me voltea la tortilla. El doctor estaba así como que, ¿de dónde sacaron a este payasito, verdad? Ahorita le vamos a dar cátedra. Hay que distinguir cuando Dios elige a individuos con el propósito de un llamado para usarles para sus propósitos. Por ejemplo, Dios elige a Noé para que por medio de él sea salva la humanidad. Dios elige a Abraham, que le crea a Dios y le es contado por justicia, y por cuanto obedeció su voz, entonces en él serán benditas las familias de la tierra. Y la elección de Noé es para bendecir a la humanidad, que no sea exterminada la humanidad, que el propósito de Dios de tener a una humanidad creada a la imagen de Dios continúe. Y el propósito de Dios elegir a Abraham es con el propósito de que en él sean bendecidas las familias de la tierra. O sea, yo no veo en la escritura que Dios elige para excluir, sino que Dios elige para incluir. Y en el caso del pueblo de Israel, el propósito es, lo dice Dios, que le ha puesto para hacer luz para las naciones. El propósito es que dieran a conocer el nombre de Yahweh, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, a las naciones. Entonces, cuando Dios elige a Jeremías, es con el propósito de dar a conocer un mensaje de juicio. Lo elige como profeta a las naciones. Cuando Dios ve a Pablo como un instrumento escogido, es para llevar su nombre delante de reyes y delante de los gentiles. Entonces siempre es muy importante distinguir entre el concepto de Dios eligiendo personas para cumplir sus propósitos de redención a la humanidad, al concepto de cuando la Biblia llama a Israel su pueblo elegido, y cuando llama a la iglesia sus elegidos o sus escogidos. Entonces el problema surge, y creo que esa es la confusión, Juan, que cuando pensamos que cuando la Biblia nos llama a la iglesia o a los creyentes salvos en Jesús por medio de la fe, los escogidos de Dios, como que Dios dijo, Juan y Carlos Andrés van a ser mi pueblo, a ellos los voy a salvar, he decretado que ellos sean parte de mi pueblo escogido, pero lo que es Esteban, María, Lupe, ellos no los elijo. Entonces, eso es un error, porque no estamos viendo la forma en que las escrituras mismas utilizan la palabra elegidos. O sea, nosotros ahora sistematizamos la teología y utilizamos conceptos como la doctrina, la regeneración, a pesar de que solamente un versículo, Tito 3:5, palingenesia, solamente un versículo se habla de la regeneración en todo el Nuevo Testamento. El otro es en Mateo, cuando Jesús habla de la regeneración de todas las cosas, es escatológico. Pero entonces un versículo de la Biblia que habla de la palabra regeneración, y nosotros sistematizamos y hacemos toda una teología sobre cómo sucede la regeneración y qué es antes de la fe en el calvinismo, ¿no? Exacto. Entonces, de la misma manera, oímos la palabra los elegidos, los escogidos, y no prestamos atención bien cómo está siendo utilizado ese término en la Biblia. Entonces, no es que Dios escoge al hombre porque el hombre escoge a Dios. No es que Dios ve hacia el futuro, vio hacia el futuro y dijo, ellos me iban a elegir, entonces yo los elijo. Esa es una mala categorización, y ahí surge el error, y ahí es donde el calvinista dice, la postura arminianista del arminianismo está re mal. Nosotros tenemos muchos textos bíblicos para probarlo, y el problema es no entender que el Antiguo Testamento llama a Israel. O sea, ¿quiénes son los elegidos y escogidos de Dios? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Con qué propósito? Porque Dios los escogió para salvación, donde pasando Dios por alto al resto de la humanidad que no quiso salvar. No, porque Dios los escogió para hacer luz a las naciones. Y todos los términos... Adelante, dale, hermano. Sí, perdón. Ahí va Juancho. Ahí en ese punto, doctor, entonces, Juancho, ¿usted no cree que la base de la elección sea el asentimiento de la persona para la fe, es decir, su asentimiento al evangelio? No, la base de la elección, la base de la elección es Cristo. Exacto. La base de la elección es Ahí Cristo. Está. Ven como peregrino. Sería una postura un poquito más como la provisionista, ¿no? Una elección colectiva de ser en Cristo. Sí, mira, tengo aquí... Pero no basada en la fe, ¿verdad? Ni en el asentimiento de la persona, porque eso es una de las posturas que manejan algunos grupos de sinergia, ¿no? O sea, la respuesta de la fe, eso fue lo que vio Dios para poderme elegir. Entonces usted no
no está de acuerdo. Es que el concepto es más complejo de lo que pensamos. Es que pensamos en el verbo, él te eligió y pensamos, te escogió a ti y no escogió a otros. Y no nos ponemos a pensar que en el Antiguo Testamento los elegidos son Israel y en el Nuevo Testamento los elegidos son la iglesia o los que están en Cristo. ¿Usted, doctor, tiene una postura dispensacionalista? No es dispensacionalista. ¿Qué postura tiene? Te quiero mostrar, te quiero leer una porción de James Leo Garrett. Lo conocí, él estudió en Harvard, un súper siervo de Dios, súper humilde. En el seminario donde yo estaba, cuando pasábamos así, él estaba platicando con él. No, que pasaba él donde estábamos platicando en un pasillo y se agachaba. O sea, siendo él un gigante de teología, ¿no? Entonces se agachaba, excuse me, un hombre de Dios. Pero él escribió el libro de teología sistemática. Y en el volumen 2 de Grand Rapids, página 447, dice: desde Agustín de Hipona hasta el siglo XX, el cristianismo occidental ha tendido a interpretar la doctrina de la elección desde la perspectiva a una referencia a individuos particulares. Exacto. Durante esos mismos siglos, en las iglesias ortodoxas orientales, la doctrina fue mucho menos enfatizada y rara vez ha sido controvertida en todo el este del imperio. Por eso enfatizamos que esto surge con el pensamiento de Agustín, que redefine muchos conceptos teológicos. La doctrina fue mucho menos enfatizada y rara vez ha sido controvertida en la iglesia ortodoxa. Es posible que Agustín y luego Calvino, con la ayuda de otros, contribuyeran a una hiperindividualización de esta doctrina de la elección, que no podría decirse que se justifique a la luz de Romanos 9:11, Efesios 1:3 al 14 y 1 de Pedro 2:9 al 10. No es verdad que en ambos testamentos el énfasis principal recae sobre un pueblo elegido, Israel, en el Antiguo Testamento, y los discípulos o la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, no debería la doctrina de elección tener una interpretación más corporativa o colectiva de la que ha caracterizado a la mayoría de sus formulaciones pasadas. Eso es lo que dice el doctor James Leo Garrett. Entonces usted ve una elección corporativa. Una elección, se puede decir que es una elección impersonal, ¿no? O sea, no está eligiendo individuos personalmente, sino como que elijo el colectivo. No, sí es muy personal en el sentido que el elegido, como decía, el teólogo Karl Barth, el elegido es Cristo. Donde Israel fue el elegido que falló y que fue rebelde, Cristo es el elegido que va a traer la luz de Yahweh a las naciones. Doctor, en ese punto lo entiendo, ya capté la base. Miren cómo se va. Ya capté, pero aquí voy a meter un poquito de antítesis, si usted me permite. Claro, dale. Claro, dale. Yo, por ejemplo, si veo la elección en las escrituras personal. Primero es personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Romanos 8:29 hay un pronombre relativo. Yo sé que no nos iban a someter mucho en el asunto gramatical, pero voy a destacar solamente partecitas que considero que son importantes, ¿no? Y lo salieron refutando. Ese pronombre personal evita cualquier elección o predestinación colectiva. ¿Por qué? Porque está diciendo a los que. Ese a los que mete, según las categorías gramaticales, mete una clasificación de individuos. O sea, claro. El a los que ya me está hablando de una particularidad, me está hablando de una clasificación independiente al resto, ¿verdad? Entonces, cuando está diciendo a los que conoció, Yunosco, claro, que también esa palabra usted sabe que ha tenido... Los conoció de antemano, claro. Ajá, porque muchos dicen, no, pues conoció las acciones de ellos, ¿no? Pero eso sería sacarle petróleo al texto, porque si Pablo tuviera en mente, o el Espíritu de Dios tuviera en mente que conoció las acciones de ellos o la respuesta a la fe, pues tendría que haber agregado una subordinada adjetiva, es decir, a los que conoció que creerían, a los que conoció que darían su asentimiento al evangelio. Pero lo que quiero destacar aquí, doctor, es que el pronombre relativo quita cualquier posibilidad de que sea impersonal la elección, o sea, como un corporativo. Ahora, otro detalle, doctor. Ok, nada más importante que ahí en Romanos 8 no dice que a los que eligió para ser salvos. Exacto. No está hablando de una elección para salvación de unos dejando fuera a otros. Meramente está hablando de su pueblo que Dios conoce de antemano. Exacto. Y por supuesto que el pueblo que Dios conoce de antemano se refiere a individuos específicos, porque Dios es omnisciente y Dios conoce todas las cosas y Dios conoce todos los seres humanos que serían creados y conoce todas las acciones de cada ser humano. Entonces Dios, desde antes de la creación del mundo, conoce quiénes serán su pueblo especial que será salvo en Cristo a través de la fe. Exacto. Ok,